Estamos de nuevo acá para aprender. Dígale al que está a su lado, hoy venimos a aprender a través del consejo de la palabra. Si es que toque al que está a su lado, dígale, no te quiero ver en el Facebook ni en el Instagram. Dígale, ahí después. Ahí después dígale, whatsappeamos, texteamos y facebookeamos. Entonces estamos aquí para aprender. Hoy yo le quiero hablar acerca de errores que no podemos cometer para entrar a este año 2025, ni durante este año del 2025. Una de las situaciones que nos pasa a nosotros es que somos buenos para cometer errores. ¿Cuántos cometen errores a cada rato? Y usted dice, qué bárbaro. Decimos nosotros, ay, ya metí las 4. ¿Cuántos han metido las 4? Los 2 va. Entonces es un dicho que nosotros solemos decir cuando cometemos un error, ya la regué, o ya metí las 4. Entonces, la palabra de Dios siempre viene a nuestras vidas para que nosotros no caigamos en errores y horrores. Toque al que está a su lado, al hermanito que está a su lado, dígale, ponga atención porque a lo mejor un consejo de hoy le va a evitar un horror mañana. Entonces, por eso nos congregamos, para conocer la palabra, porque uno de los atributos que la palabra de Dios tiene es que nos evite el error, porque Dios no quiere que vivamos una vida en pobreza, sino en riqueza. Entonces, hoy en día estamos en un mundo imperfecto y lo vemos reflejado en la sociedad. Tuvimos un tiempo de tranquilidad desde el 2009 en adelante hasta el 2020. En el 2007 al 2009 vivimos la recesión. ¿Cuántos se recuerdan de la recesión? En el 2007 por un poquito y me va mal, pero el Señor hizo algo que me evitó de cometer un error que me hubiese costado hasta el día de hoy y hasta el día de hoy estuviese pagando consecuencias. Porque un error te puede llevar a pagar consecuencias durante 10 años, 20, 30, 50, hasta toda la vida. Por un error podemos terminar encerrados en la cárcel toda la vida y con cadena perpetua. Pero por un acierto podemos terminar bendecidos por el Dios eterno. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, la palabra de Dios te evita los errores. Entonces, una de las cosas que no podemos hacer es prestar caso omiso a la palabra, porque a veces escuchamos el consejo, pero el consejo nos molesta. Ay, es que qué pastor más metiche, ¿cómo el pastor me dijo eso a mí? Qué bárbaro, el pastor no pensó para decirme lo que, no, te dije lo que te dije porque quiero evitarte un fracaso y te estoy dando un consejo. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque la situación es que nosotros somos buenos para cometer errores. ¿Y sabe por qué cometemos errores? Porque internamente manejamos un conflicto interno eterno. Mire el que está a su lado, por muy hermoso que se vea y por muy maquilladita que usted ande, adentro de usted hay una guerra, hay una batalla, hay una dualidad. Adentro de usted hay dos personas que se mueven, dos ámbitos que se mueven. La palabra de Dios lo resume en dos, en una dualidad: hombre espiritual y hombre carnal. Diga conmigo, hombre espiritual y hombre carnal. La palabra de Dios lo resume así. La psicología no. La psicología eres el yo. Pero la palabra de Dios dice que tú eres dual, que adentro de ti, en tu humanidad, habita una naturaleza carnal que el apóstol Santiago dice en las cartas que es inflamada por las tinieblas. Diga conmigo, la carne. Tóquese así, por muy gordito que usted esté o por flaco que usted esté. Diga conmigo, la carne. Vamos, diga conmigo, la carne. Usted sabe que la carne tiene deseos involuntarios a su persona. Hello. Usted sabe que la carne le va a pedir cosas que usted no pensó. La carne le va a pedir cosas que usted no deseó. Y la carne involuntariamente las va a desear.
Hello, está aquí. Entonces, pero oiga bien, Santiago capítulo 1, versículo 6, si está en otro capítulo, en otro versículo, me lo busca y me ayuda. Pero lo dice Santiago. Dice que los deseos de la carne son contra, diga conmigo, contra los del espíritu. Y que el uno con el otro se oponen entre sí. Entonces hay dos palabras que él usa, contra de y se oponen entre sí. O sea, todo eso está dentro de nosotros. Todo eso está dentro de usted. Entonces adentro de nosotros vivimos las guerras más feroces. Dentro de nosotros vivimos las guerras más salvajes. Nunca el problema, muchas veces las situaciones y los problemas que nosotros vivimos no son los problemas, los demás no son el problema, sino adentro de nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos someter la carne a través del espíritu. Y es ahí donde tenemos la guerra. Es ahí donde tenemos la batalla. Es ahí donde tenemos que darle lugar a la vida del espíritu. El hecho de que usted viniera hoy a la iglesia, usted le está dando vida a la vida del Espíritu de Dios que está en usted. Dele un aplauso al Señor. Porque muchos antes de venir lo pensaron 2 veces, 3 veces, 5 veces. La carne te decía, no vayas. La carne te decía, ¿para qué vas a ir? Vas a ir a perder el tiempo. ¿Sí o no? Y la carne, dice la palabra que la carne te engaña a ti mismo, te llenaste de excusas. Mire, cuando la carne se te opone a las cosas del espíritu, la carne te saca un montón de excusas y válidas y buenas para que no te congregues y para que no busques de Dios, para que no vayas al encuentro. La carne te va a decir que no necesitas, pero el Espíritu de Dios va a poner en ti un deseo para que te acerques a Dios. Por eso estamos aquí. Entonces, cuando tú le das lugar a las cosas del Espíritu, tú vas tomando dominio sobre la carne. Oiga bien lo que dice la palabra en Jeremías. Oiga bien lo que dice la palabra. Por aquí lo tenía. En Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su brazo. ¿Sí ve? La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su brazo. Aquí no es que es maldito el que está al lado tuyo. Aquí no es que tú dejes de confiar en las personas. Es que la clave está en la última palabra, carne. Por ejemplo, mi esposa no puede ni debe de confiar en mí. ¿Está conmigo? Si yo vivo en la carne, si mi estilo de vida es carnal, o sea, no tomo en cuenta a Dios, no busco de Dios, no tengo una relación íntima con el Señor, entonces ella no puede confiar en mí, porque si ella confía en mí, estaría confiando en la carne a través de la cual opero. ¿Está conmigo? Entonces, el problema que nosotros tenemos es que tenemos una naturaleza carnal. Los grandes hombres de Dios sometieron la carne. Grandes hombres de Dios sometieron la carne. Pero un minuto de descuido que le dieron a la carne, cayeron en el más grande pecado. Leemos los salmos de David. Leemos la valentía del profeta Elías. Elías degolló en un día 750 profetas de Baal y 750 profetas de Acera. David enfrentó a Goliat y lo derrotó. David escribió los salmos poderosísimos. Hello, ¿está conmigo?
eran muy espirituales, conocían a Dios de cerca, pero el primer momento que le dieron lugar a la carne, dígale que está a su lado, su problema no son los demás, el gran problema que usted tiene está dentro de usted. David, un día que se quedó en el palacio como rey, se quedó como rey, se fue de vacaciones. El pueblo de Israel estaba en el frente de batalla peleando contra los moabitas. Allá estaban los generales, allá estaba Urías Eteo, un soldado valiente. ¿Cuántos conocen a Urías Eteo, el de la Biblia? Allá andaba Urías Eteo peleando, allá andaban los generales y todo. ¿Y David a dónde se quedó? En el palacio, dándole lugar a David se quedó tomando piñas coladas. David se quedó mirando Netflix. David se quedó mirando el servicio por Facebook Live. David se quedó en el mall. David se fue a la playa en tiempo que el pueblo peleaba. Entonces, cuando David se descuida, su carne aprovecha. Diga conmigo, carne. Por eso nosotros en la palabra de Dios encontramos mandamientos. Mire, yo estaba leyendo unos mandamientos que están locos, esos mandamientos de Dios. Tú los escuchas y tú dices, ¿cómo es esto posible? Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18 habla de mandamientos pro familia, pro vida, pro sanidad. Y esos mandamientos se los voy a parafrasear, no se los voy a leer. Y dice así uno de los mandamientos. Dice así uno de los mandamientos: no descubras la desnudez de tu madre. No descubras la desnudez de tu padre. No descubras la desnudez de tu hermana, de tu hermano, de tu prójimo, de la esposa de tu prójimo. En otra traducción más reciente es: no tengas relaciones sexuales con tu madre. No tengas relaciones sexuales con tu padre. Hello. Diga conmigo, carne. ¿En qué ámbito se mueve esa perversión? Toque al que está a su lado, dígale, en la carne, papá. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando nosotros nos registramos para el encuentro, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando escuchamos la palabra, cuando ponemos en práctica la palabra, señores, nos estamos evitando desgracias y fracasos, errores y horrores. Porque la única fuente de bendición y prosperidad es Dios. Dígale al que está a su lado, es el Señor. Necesitamos esto. ¿Cuántos sabemos eso? Necesitamos buscar de Dios. Necesitamos congregarnos. Necesitamos tener una familia de fe. Necesitamos tener sentido de pertenencia. Necesitamos ser parte del ejército del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces no podemos dejar nuestra vida en las manos de la carne. Vivir en la carne es vivir separados de Dios. Vivir en la carne es no tomar en cuenta a Dios. Tenemos que entender que la vida que Dios nos ha dado, debemos permitir que Dios opere en nuestras vidas. Tu vida nada más es el campo en el cual Dios puede operar. ¿Está conmigo? Tu vida es nada más el campo en el que Dios puede obrar. Dígale al que está a su lado, haga de su vida. Dígale al que está a su lado, al hermanito que está a su lado, es necesario, dígale, que de nuestras vidas permitamos el tiempo de Dios. Debemos hacer de nuestra vida una vida de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, se nos hace fácil obedecer. Cuando nosotros entendemos que uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos no solo es el diablo. Nuestra carne, nuestra dualidad, nuestra naturaleza caída también. Cuando nosotros entendemos
que nuestra vida es el tiempo de Dios, nosotros obedecemos con facilidad. Cuando Noé, por ejemplo a Noé Dios le dio una instrucción fuera de orden, fuera de normalidad. Dios le dijo a Noé, construyeme un arca. Dios le dio una instrucción a Noé, construyeme un arca. Y Noé se puso a construir el arca sin haber visto lo que había de venir. Entonces, Noé recibió la palabra. Noé escuchó la palabra, obedeció la palabra, creyó la palabra y hizo lo que Dios lo llamó a hacer. El problema que nosotros tenemos es que oímos la palabra, no la obedecemos, no la creemos y no la activamos y no la hacemos. Entonces, Dios le habla a Noé, Dios le dice, Noé, construyeme un arca. Y cuando Noé recibe la palabra, él entiende que era el tiempo de obedecer. Dígale que está a su lado, mientras usted está vivo, es el tiempo perfecto para obedecer todo lo que Dios le habla. Mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. Y esperanza que no avergüenza. Entonces Noé obedeció a lo que Dios le habló. Y él empezó a construir el arca. Diga conmigo, Noé empezó a construir el arca. Noé iba a buscar un árbol. Noé iba a buscar un clavo. Noé iba a buscar madera. Noé iba a buscar cementos. Y mientras Noé construía el arca, Dios lo construía a él. La esposa de los hijos de Noé, las esposas de los hijos de Noé construían el arca. Y mientras ellos edificaban el arca, Dios los edificaba a ellos. Mientras ellos se ocupaban en el llamado de Dios, Dios se ocupaba de sus vidas. Vamos, dígale al que está a su lado, mientras usted se ocupe de la obra del Señor, Dios se va a ocupar de su vida. Vamos, dígale, mientras yo haga la obra, Dios hará la obra en mi vida. Entonces, mientras Dios haga la obra en usted, mientras usted haga la obra de Dios, Dios va a hacer la obra que tiene que hacer en usted. Mientras usted y yo, como Noé, edifiquemos para Dios, Dios edificará en nosotros. Dígale que está a su lado, le tengo buenas noticias. Que cuando usted edifica en el reino de Dios, el reino de Dios se edificará en ti. Aquí no solo se trata de que nosotros le damos a Dios. Aquí se trata que Dios abre las compuertas de los cielos hasta que sobre y abunde y reprenderá por nosotros al devorador. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando usted le sirve al Señor, Dios guarda su vida. Es muy bonito pedirle a Dios, pero ¿qué cuando Dios te pide? Ay, Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, prospérame. Señor, dame fuerzas. Y cuando Dios te dice, mira, da testimonio de mí, invita a esa persona a la iglesia, llévalos a la casa de Dios porque necesitan, porque sin mí están perdidos en delitos y pecados. Miras a un enfermo, orás por él, los vamos a buscar. Se nos terminó el gozo, ¿va? Dígale al que está a su lado, no pierde el gozo. Cuando obedecemos, cuando creemos la palabra, cuando accionamos a la palabra, maximizamos nuestra vida. Diga conmigo, maximizar. Cuando nosotros oímos, obedecemos, creemos, maximizamos nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Usted se va a casar una sola vez, no 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, una sola vez. Sus hijos no van a terminar en drogadicción, sus hijos van a ser servidores del Dios eterno. Vamos, usted no va a vivir en pobreza, usted va a vivir en la prosperidad del reino. Usted no va a ser cola, usted va a ser cabeza. Usted no va a andar pidiendo prestado, usted va a tener para dar prestado, porque el que le sirve a Dios es bendecido por el eterno Dios. Vamos, dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Entonces Noé, la familia de Noé fue una
familia bendecida. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra y obedecieron la palabra. Y caminaron en la palabra. Y entendieron su tiempo. Mira el que está a su lado ahí, mírelo con una cara ahí como investigativa. Tóquelo así a ver si tiene sangre caliente y está vivo. Está vivo, va. Dígale, no se ha muerto. Dígale, usted está vivo. Dios te manda, Dios te va a pedir cuenta, dígale. Entonces, ¿cómo no le damos lugar? ¿Cómo nosotros no le damos lugar a la carne cuando nos ocupamos? Dios. Noé no anduvo como viejo loco, hablando cosas fuera de orden, haciendo cosas que Dios no lo mandó a hacer. Mientras los demás gozaban, Noé construía. Hello. Mientras los demás fumaban, mientras los demás se emborrachaban, Noé se sacrificaba. Mientras los demás hacían lo que les daba la gana, Noé hacía lo que Dios lo había llamado a hacer. Vamos, denle un aplauso al Señor. Déselo al Rey de Gloria. Oh, porque cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupará de su vida. Entonces, el tiempo de vida que Dios nos dio fue para servirle a Él. Y para que nosotros podamos manifestar lo que Dios nos envió a hacer. Dios lo envió a este planeta con propósito. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Dios lo envió con propósito. Así como Dios le envió a Noé para ese tiempo, así también Dios envió a Moisés para su tiempo. Moisés se encontraba cuidando ovejas, pastoreando ovejitas. Le pregunto, ¿será que esa era la labor y el llamado de Moisés, cuidar ovejas como pastor? ¿Cómo sería la historia de Moisés si la leyéramos así? Y Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, y así murió Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Tendría algo de importante esa historia? ¿Será que la visión y la misión que usted tiene en la tierra es ser pintor toda su vida? ¿Ser servidor de un restaurante? ¿Será que Dios lo trajo a este mundo para vivir como empresario? ¿Será que Dios lo trajo a este mundo para ser chirroquero? ¿Para ser taxista toda la vida? Hello. Viene Dios y le llama a Moisés, le dice, vení Moisés. Y lo saca detrás de las ovejitas. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo no te llamé para ser cuidador de ovejas. Moisés, yo no te llamé para darle limpiando el estiércol a las ovejitas, esos cabritos tufosos y que apestan las ovejas. Moisés, yo no te llamé para que seas cuidador de ovejas. No, yo te llamé para que vayas delante de Faraón y le digas a Faraón que deje de ir a mi pueblo. En otras palabras, Moisés, yo no te llamé para ser campesino. Yo no te llamé para ser un pintor. Yo te llamé para que seas un guerrero. Yo te llamé para que seas un instrumento mío y enfrentes la tiniebla. Yo te llamé para que hagas mi obra. Yo te llamé para que hagas cosas grandes, trascendentes en la vida. Usted no ponga la excusa, es que tengo que trabajar, pastor, por eso no voy a ir al encuentro. No friegue. Si la misión y la visión suya mientras usted tiene vida no es trabajar. Trabajar es el medio por el cual nosotros subsistimos. Así es que usted no ponga como excusa el trabajo, porque cuando usted y yo decimos trabajo, ocupación, yo estoy diciendo que estoy en la carne, estoy viviendo en la carne y estoy hablando con la carne por delante. Pero cuando usted dice, mire pastor, tengo situación en el trabajo, pero no importa, yo voy a ir, le estoy creyendo a mi Dios, porque yo no vine a este mundo a ser un obrero, yo vine en este mundo a ser un representante y un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Moisés dijo, Señor, ¿y qué le digo a Faraón? Dile que yo te envié. Moisés era enviado, no cuidador de ovejas.
Diga conmigo, diga conmigo, yo no es que yo sea un pintor, yo soy un enviado de Dios a hacer la voluntad del Dios eterno. Ay, pero nosotros ¿cómo alabamos el trabajo que tenemos? Ay, mi trabajito aquí, mi trabajo yo, es que vengo cansado. No friegue, no, cuando usted me dice yo vengo cansado, usted me dice yo estoy operando en la carne. Jeremías capítulo 40 dice, los que esperan en Jehová tendrán, dice, los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Diga conmigo, al cansado Dios le da nuevas fuerzas y al que no tiene ningunas. ¡Qué silencio! Usted tiene que darse para Dios. Mire, cuando yo estaba en el mundo, recuerdo que vine a Houston, Texas. Mi papá me trajo allá. Yo me iba a jugar pelota el domingo. El sábado, 2 partidos o 3 partidos a veces jugaba el sábado. Y durante la semana, te iba a jugar fútbol al parque. Toda la semana, de lunes a viernes. Y el sábado tenía los partidos. Y te jugaba 2, 3 partidos. Y después me iba para la barra en la noche. Y a veces tocaba ir a trabajar sábado y domingo. De la barra salía para el trabajo. Hello. Es que para lo malo, la carne te va a dar fuerzas. Para las cosas malas, olvídate, para lo malo la carne no te pone excusas. Para lo malo la carne hasta te da revelación. Pero para lo bueno la carne es piedra de tropiezo. Por eso usted y yo no podemos confiar en nosotros mismos. Es que yo no confío en ese, no, en usted mismo es. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mira el que está a su lado con una cara de sospecha, dígale, no confío en ti. Pero dígale, no es en el hombre espiritual que esté, sino en la carne que andas adentro. Hello. Dale un aplauso al Señor si puede, pues. Errores que no podemos cometer. Porque si los cometemos, ponemos en riesgo nuestras vidas. Porque nuestras vidas no se puede mover. En nuestras vidas no se puede mover los frutos de la carne. Denle un aplauso al Señor, a él aquí. Eso. Dije yo, Padre, nos viene a... Vení, come here. ¿Hablas español? Okay, come here. Come here. So, when I saw you, I thought you were going to arrest me. I never thought you were going to congregate. So nice meeting you. What was John? Yes, Liz told me about you. So we're glad that you're here in the house of the Lord. Welcome. All right. Dale un aplauso, John. Have a seat, John. Dije yo, se acabó y aquí nos fuimos todos para la casa. Dele un aplauso al Señor. Eso. No es que tenga cuentas pendientes, ¿va? No es que no, estoy bien, gracias al Señor. Ya no tengo, I don't have, ¿cómo se dice? ¿Orden de arresto, Liz? No me he escabullido de la justicia. Gracias al Señor por John que está con nosotros. Entonces dígale al que está a su lado, errores que no podemos cometer en este año 2025. Errores que no podemos cometer para entrar en este año 2025. Número 1, no comete el error de volverse fuerte en sus propias ideas y en sus propias opiniones y dejando la palabra de Dios a un costado, a un lado. Uno de los errores más grandes que podemos cometer es creernos autosuficientes, que no necesitamos el consejo de la palabra. No sé si puede traducir, Geisita,
o Gabriel, si pueden traducir para... Sí, coge un micrófono. Corre pues, o Gabrielito, ¿dónde está Gabrielito? Anda de paseo, Gabriel. ¿Vos traducís vos? Sí. Ya, estamos ready. Ok, vente, mi amor. Sí. Okay. Error, dígale al que está a su lado, errores que no podemos cometer Tell the person next to you errors that we cannot make este año 2025. this year, 2025. Número 1, Number one, error número 1. error number one, Volverse fuerte en nuestras propias ideas to become strong in our own ideas y dejar a un lado a Dios. and leave God aside. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 14. 2 Kings 22, 1 to 14. El versículo 1 dice así: Verse 1 says this. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Diga conmigo, 8 años. When Josiah started to reign, it was for 8 years. Y reinó en Jerusalén 31 años. And he reigned in Jerusalem for 30 Y el nombre de years. su madre fue Jedida, hija de Adaya, de Boscat. No tenés que traducir ese nombre que está difícil. Okay. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. And she did the correct thing before the Lord. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. And she was on the path without departing from the path. Versículo 3. Y a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoge el dinero para que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Y vamos a saltar al versículo 8. And then we're going to go to verse 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias al escriba Safán: And the shepherd said this, he hallado el libro de la ley I have found the book of the law en la casa de Jehová. in the Lord's temple. E Hilcias dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcias me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El versículo 13. Y esto lo dice el rey dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Diga conmigo: nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que nos fue escrito. La frase dice: por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro conforme a todo lo que está escrito. So there's this phrase that says, for our parents have not heard the word of this Bible. Book. No es que no la habían escuchado, claro que habían And the escuchado. point is not that they have heard of it. Claro que habían escuchado la So palabra. of course they have heard of the word. El problema es que no obedecieron la The palabra. problem is that they didn't obey the word. Oyeron lo que Dios estaba diciendo, They listened to what God was doing, pero no obedecieron lo que Dios estaba diciendo. but they didn't obey what God was saying. El problema es que oímos The problem is that we hear de Dios about God y no obedecemos lo que Dios nos pide. and we do not obey what God asks us to do. Es como que nunca hayamos escuchado a Dios. It's as if we've never heard of God. Venimos a la iglesia, We come oímos, to church, oímos la we palabra listen to the word, y no obedecemos la palabra. and we don't obey the word. Santiago dice, In Joseph it says, no sé si, Santiago dice,
No ser simplemente oidores de la palabra, In James, it says, don't only be listeners of the word, sino hacedores de la palabra. but doers of the word. Diga conmigo, hacedores de la So to palabra. be doers of the word Es a través del hacer la palabra is through doing the word, que nuestras vidas van a ser diferentes. for our lives to be different. Lo que le marcó la vida a la generación, a Noé y a su familia, What marked the generation of Noah and his family es que fue obediente a la visión celestial. was that he was obedient to the celestial vision. Nuestras vidas van a ser prósperas y bendecidas Our lives are going to be prosperous and blessed cuando nosotros seamos fieles a lo que la palabra de Dios dice. when we're loyal to what the word of God says. Jesucristo dijo, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, Jesus Christ says, if you really want to be my disciples, obedezcan mi palabra. obey my word. Es la obediencia, es que debemos someter nuestra naturaleza caída So we should submit our nature a la obediencia de la palabra. to the obedience of the word. No, oiga bien, uno de los peores errores que podemos cometer en este tiempo One of the worst mistakes that we can commit in this time es obedecer las opiniones is to obey the y las opinions ideas and the de ideas nuestra carne y de las demás personas. of our flesh and of others. ¿No te ha pasado a ti que te han dicho, Hasn't it happened to you when they say, hace esto de esta manera? do this way? A mí me funcionó. It worked for me. Hacerlo de esta otra. Do this another A way. mí me funcionó. It worked for me. Y cuando vos lo haces And when you do it, y vas de carreta y lo haces, and then you go with your little cart and you do it, te das cuenta que fracasaste. you notice that that didn't Porque work out. tú no puedes poner en eminencia Because you can't put in work o de importancia or put in importance lo que los demás dicen. what others say. A ti no te va a funcionar lo que a los demás le funcionan. What worked for others isn't going to work for you. A ti te va a funcionar lo que Dios dice en su palabra. What is going to work for you is what the Entonces Bible says. cuando yo escucho a los demás So when I listen to others y hago lo que los demás dicen, and I do what others say, le estoy diciendo a Dios, I am telling God, aquí en la tierra hay gente más sabia que tú. here on earth there is more wise people. Entonces ponemos a Dios en último lugar So we put God in last place. y al hombre en primero. And then we put a person in first Cuando place. Dios es el creador de los cielos y la tierra. When God is actually the Y creator todo of the lo que en heavens and este the earth planeta and everything existe. that is on this earth. Vamos, denle un aplauso al So give an Señor. applause to the Lord. Entonces, el problema es So the problem is que ponemos nuestras opiniones delante de la palabra. that we put our opinions first. Es lo que yo digo que tiene preponderancia. So whatever I say has importance. Y or no more la importance, palabra. And not the word of God. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, cuando nosotros ponemos So when we put nuestras ideas delante de la palabra de Dios, our ideas first before the word of God, el futuro que nos espera delante es peligroso. the future that waits us is difficult. and Porque dangerous. nosotros mismos porque nuestras ideas Because our ideas y las opiniones de los demás and the opinions of others nos van a llevar al fracaso. is going to take us to Es failure. siendo obedientes a la palabra It's by being obedient to the word. la única manera de salir adelante en la It is vida. the only way that we can go forward in life. Es poniendo la palabra de Dios por obra It is by putting the word of God in works que vamos a ser prósperos y bendecidos. that we're going to be prosperous and blessed. Mientras David obedecía la palabra, While David obeyed the word of God, él estaba bien, he was good. él estaba bendecido. He was blessed. Pero desde el momento que desobedeció la palabra, But in the moment that he disobeyed the word, entró en fracaso, he went into failure. entró en ruina. He went into Y entró en pobreza. destruction and poverty. Dígale que está a su lado, nos conviene So the person next to you, it's Obedecer convenient for us to obey la palabra de Dios. the word of God. Nosotros tenemos que definir qué voz escuchamos. So we need to define what voice we listen to. Usted y yo debemos definir quién es nuestro consejero. We need to define who gives us advice. Toque el que está a su lado y dígale quién es tu consejero. Touch the person next to you and ask them, who is your counselor? ¿A quién tú estás escuchando? Who are you listening to? ¿Cuál es esa voz en la que tienes puesta tu oído? What is that voice that you have your ear on? Pregúntele al que está a su lado, ¿quién usted está escuchando? Ask the person next to you, who are you listening to? Siempre la carne te va a apartar de Dios y te va a alejar de Dios. So your flesh is always going to part you from God, Y las opiniones de los demás también. and as well as the opinions of others. Pero siempre la voz de Dios te va a unir a su iglesia. But the voice of God is going to unite you to
the church. Siempre la voz de Dios te va a unir a tus hijos. It is going to unite you to your children. Siempre la voz de Dios te va a unir en tu hogar. The voice of God is going to unite you into your Siempre la household. voz de Dios te va a levantar. It is always going to lift you up. Siempre la voz de Dios, dígale al que está a su lado, siempre la Tell voz de the Dios person next to you, always the le voice va, a of dar God le va a dar palabras de salvación. is always going to give you words of salvation. Dios no te va a permitir God isn't going to cometer errores allow you to commit cuando errors tu oído está en el cielo. when your ear is on the heaven. Dios no te va a permitir cometer errores God isn't going to allow you to make mistakes cuando usted escucha la palabra. when you listen to the word. Cuando usted y yo escuchamos y obedecemos la palabra, When we listen to the word and we obey it, antes que oír las opiniones de los demás y ejecutarlas, before hearing the words and the opinions of others, a usted Dios lo va a bendecir. God is going to bless you A usted first. Dios lo va a God levantar. is going to lift you up. Pero una de las decisiones más But one of the importantes most important decisions that you're going es que to make debemos de escuchar is to listen y obedecer and obey lo que Dios está diciendo what God is saying en el tiempo de nuestra vida. in the time of our lives. Diga conmigo vida. Say with me, life. Hágale así, respire profundo. So breathe in deeply. Dese un pellizcón si puede. Maybe pinch yourself. Mire, Look, diga conmigo vida. life. ¿Qué estamos haciendo de la vida que Dios nos dio? What are we doing with the life that God gave us? Estaría un poco excusable It can be an excuse si humanamente If humanly we fuéramos eternos, if humanly we were internal. pero somos temporales. But the thing is, we're temporary. De los 30 años para arriba nos comienzan a salir arrugas. From 30 years and up, we get wrinkles. Dejamos de ser niños We stop being children. y nos convertimos en personas adultas. And we become adults. Y después que nos comienzan a salir arrugas, And then after wrinkles, comenzamos a echar canas, we start to get gray hairs. perdemos la fuerza, We lose our strength. perdemos masa muscular. We lose muscular mass. Señores, no tenemos 100 años para vivir cometiendo errores tras errores. We don't have 100 years to keep making mistakes and mistakes. Usted una vez comete un error, Maybe you make a mistake once medite, and you meditate on that autoexamínese and you examine para no yourself volver a cometerlo. so you don't commit that Y error. vaya a la palabra de And you go Dios to the word of God y busque cuál fue el error. and you look for what the Y error tome el was. acierto que Dios escribió en su And you palabra. take the advice that God para que wrote in usted his le vaya word bien. so it can go well for Dele un you. corrón al que está a su lado, dígale, ya basta de andar cometiendo errores. Hit the person next to you. Don't do that. Entonces Dios maximizó la vida So God maximized the life de Moisés. of Moses. Cuando Moisés murió, no murió por viejo. And when he died, he didn't die just Y because of old Moisés age. no murió de una enfermedad. He didn't die just because of sickness. Qué triste morir de enfermo. So it'll be really sad if you pass away from a sickness. ¿Ha visto usted gente Have you seen people que tienen 30 años that they have like 30 years y parece que tuvieran 50? and it looks as if they're like 50? Hello. Hi. Y les pregunto yo, ¿y cómo estás? And you ask, and I ask you, how are you? Dices que estoy muy ocupado. And you say, well, I'm very busy. Tengo mucho trabajo. I have lots of work to do. Tengo muchas cosas que hacer. I have a lot of things to do. Y un estrés crónico. And a chronic stress, Y tiemblan. and they shake. Y tú miras aquellas arrugas y yo les he preguntado, ¿cuántos años tenés? And sometimes I see these people that are, Me dicen 30. and then they tell me, Y yo le digo, yo creía I'm que tenía 30. 50. And then I tell them, it looks like you're 50 years old. ¿Por qué? Why? Porque viven de error en error. Because they live from mistake to mistake. ¿Está conmigo? Are you with me? No obedecen la palabra. They don't obey the word. No hacen lo que Dios dice, They don't do what God said, sino told lo them que to les do. da la gana. But they do whatever they want. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a la palabra, When we submit our lives to the word of nuestra God, vida va a ser bendecida. our life is going to be blessed. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Do you know what the word of God says? Someteos pues a Dios Commit to God, y el diablo huirá de vosotros. and the devil will flee. Aquel que vino That a person who came a hurtar y a matar y to a destroy destruir you, el futuro de tu vida, the future of your life. dice la palabra que cuando usted se somete a Dios, The word of God says if Él you huirá de commit to God, vosotros. Entonces that the devil will flee. quiere decir que el diablo no va a tocar a sus hijos, So basically what this means is that the sino devil que is going los to touch ángeles your de Dios van a children, guardar su hogar. but the angels of Vamos, heaven is denle un going to aplauso al save your Señor. place. Give an applause to God.
El gran problema que la iglesia tiene hoy en día So a problem that the church has nowadays es romper esos argumentos is to break those arguments que la carne te levanta dentro de ti that the flesh lifts up para in no you, someterte a Dios. so you won't commit to God. Porque la carne no le gusta la sumisión. Because your flesh doesn't like to be submissive. underneath Gálatas dice God. la palabra, porque estas son Galatians las says, Gálatas dice la palabra, porque estas son las obras de la carne. and it says, because these are the works of the flesh. Y una de las primeras que dice es adulterio, And one of the first things that it says is adultery, fornicación, fornicating, engaños, mentiras, tricks, lies, pleitos. sicknesses. Aquel que vive en la carne todo el tiempo For vive problems. peleando. The person that lives in flesh just lives all the time Con todo mundo se fighting. enoja, They get angry with everybody, vive descontento. discontent. Pero aquel que vive en el espíritu But the person that lives in the spirit es manso. is humble. ¿Sabe cuál fue la is calm. instrucción de Jesús? Do you know what the instruction of Jesus was? Aprendan de mí, To learn from him, que soy manso. to learn that he Y is humilde. calm and humble. ¿Por qué? Why? Porque el Señor vivía Because the Lord lived en el espíritu. in the spirit. ¿Y por qué vivía en el And espíritu? why did he live in the spirit? Porque había sometido la carne. And it is because he submitted his flesh. Iba donde el espíritu de Dios lo llevaba. He went wherever the spirit of the Lord took him. El 6 y el 7 de diciembre, On December 6th and 7th, el Espíritu Santo le va a decir, the spirit of the Lord is going to tell you, vaya al encuentro. go to the encounter. No se to quede the a retreat. seguir al encuentro. Don't stay home. Pero la carne le va a sacar excusas. But your flesh is going to give you excuses. No lo va a querer dejar ir. And it's not going to want to let you go. Le va a decir, no lo necesitas. It's going to say, you don't need to go. Lo va a hacer sentir incómodo. And it's going to make you feel uncomfortable. Lo va a hacer sentir que no lo It's necesita. going to make you feel as if you don't need it. Pero usted tiene que someter la carnita But you need to submit your flesh y entregársela en servicio al Señor. and give it to the service of the Lord. Yo aprendí algo que me impactó cuando lo aprendí. I learned something and it impacted me when I learned it. Los demonios se echan fuera, The demons are casted out, right? pero la carne se crucifica. But your flesh is crucified. ¿Está conmigo? Are you with me? Mientras no crucifiquemos la carne, While we do not crucify our flesh, no podremos hacer la voluntad del Señor, we cannot do the will of God. ni nuestras vidas podrán ser prósperas. And our lives cannot be prosperous. ¿Qué es? ¿Qué es someter a la carne? What does it mean to submit our flesh? Lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. So I'm going to explain it with a simple example. Esta semana This week, trabajé mucho. I worked a lot. Ronald, no me vayas a delatar. Ya Ronald va a decir, el pastor solo en la troca pasa. Pero trabajo con la cabeza, va. Right? So I usually work with my head. It's mental. Trabajo con el cerebro I pensando. work with my brain thinking. Pensadera y pensadera y pensadera. Lots of thinking, lots of thinking, lots of math. Pero al mismo tiempo que estoy pensando, But at the same time that I am thinking, también estoy pensando en la obra del Señor. I am also thinking in the works of the Lord. También le llamo a algunas personas que tengo que llamar y conversar y consolidar. And I also call some people that I need to conversate with them and consolidate them. Esta semana salimos a las 7 de la noche. And this week we got out at 7 p.m. A las 8 teníamos el grupo de amistad o la célula donde Estrellita. And at 8 p.m. we had our friendship groups. Y llegué a la casa a las 7:30. And I went home at 7:30 p.m. Me quedaban 30 minutos para el grupo. And I only had 30 minutes to go to the friendship group. Y cuando llego a mi casa, And when I went to my house, lo primero que siento es lo primero que veo en mi and espíritu the first thing that I see in my spirit es la cama. is my bed. Eso no fue en el espíritu, esa es la carne que me hizo And ver that's la not the cama. spirit, that's our flesh. Que la carne te da sentido profético Where- para lo malo y apartarte de Dios. Where the flesh, it basically gives you a prophetic Entonces dije, yo vision. te reprendo cama. And then I rebuked my bed. Entro y le digo a mi esposa, voy para el grupo, baby. I went inside my house and I told my wife I'm going to go to the group. Me bañé, me vestí. I took a shower and I got dressed. Y mientras estaba en la casa, la carne me estaba diciendo, ay, para la otra semana dejarlo, van a entender. And when I was in my house, I was thinking to myself, O sea que la let's leave carne, it next week, but they're going to la carne understand. te excusa tu ausencia. So basically, your flesh excuses your absence. Entonces, en ese momento, So in that moment, yo tomaba la decisión I would either make the decision de someter a la carne of submitting my flesh o darle vida. or to give it life.
Si yo me quedo, If I stay home, le doy vida a la I carne give life to my flesh, y mi espíritu and my se spirit debilita. is going to get weak. Entonces dije yo, no, aquí ya me voy. Me fui faltando 10 para las 8. And then I left my house, and I left 10 minutes before 8 p.m. Cuando salí de mi casa me sentía súper cansado, súper molido. And then when I left my house, I felt very tired, very weak. Y cuando me monté al carro, And when I got on the car, la carne me decía, date la vuelta, ¿para qué vas a ir? and it says, turn around and just go home. Dije Where yo, are you no, going to bandida, go? te llevo para el grupo de amistad. And I told my car, I'm going to take you to the group Cuando soon. llegué al grupo, When I went to the group, sentí las fuerzas que Dios me dio. I felt the strength that God gave Se me me. fue el cansancio, My tiredness went away. se me fue la pesadez My heaviness, my que la body blew away, carne, en la cual la carne me quería meter. in which my flesh wanted to put me in. Y me sentí lleno de vida, lleno de fuerza, contento, alegre. And then I felt full of life and happy and content. Fortalecí mi espíritu I strengthened my y spirit, debilité mi carne. and I weakened my flesh. Cada oportunidad que nosotros tenemos Every opportunity that we have de acercarnos a Dios to get close to God, es una oportunidad de fortalecer nuestra vida espiritual. it is an opportunity to strengthen our spiritual life. Por eso es que usted y yo a cada evento que tenemos la oportunidad de asistir, That is why every event that we have the opportunity to assist, no ponga excusas. do not put an excuse. A mí no me diga, pastor, estoy cansado. Don't tell me, Pastor, I'm tired. El pelo lo voy a sacar. I'm going to drag you. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que a usted le conviene. And you know why? Because I know that it is convenient for you to go. No nos podemos quedar sin vida espiritual. We can't stay without spiritual life. Y vida espiritual es congregarse. And spiritual life is to congregate. Vida espiritual es servirle al Señor. Spiritual life is to serve the Lord. Vida espiritual es tener una familia de fe. Spiritual life is to have a family Vida of faith. espiritual es predicar la palabra del It is to Señor. preach the word of ¿Cuántos God. dicen amén? Denle un How many say aplauso al amen? Señor. Give an Denle un applause aplauso to the Lord. fuerte. Pasa el piano, hija. Póngase de pie. Se rían. Entonces, error número 1. So mistake number 1, No haga de sus ideas don't do your ideas y sus opiniones and your opinions la voz que dirige su vida. the voice that directions your life. Aciertos, 3 aciertos. Número 1. 3 assets, not one. Number 1, 3 aciertos, 3 decisiones correctas que debemos tomar este año 2025. 3 important decisions that we should make this year. Debemos ser fieles a obedecer la palabra de Dios. We should be faithful to obey the word of God. Fieles en obedecer la palabra. Faithful to obey the word of God. Tenemos que desarrollar fidelidad en obedecer la palabra. We need to be faithful in obeying the word of God. Este año 2025 tenemos que caminar en rectitud obedeciendo la palabra. In this year 2025, we need to walk right, obeying the word of Rectitud es God. caminar obedeciendo la palabra de Dios. To be right is to walk faithfully in the word of God. No hacer las cosas como yo quiero, Not to do the things however I want to, sino como la palabra de Dios dice. but as the word of God says to do them. Número 2, Number 2, fidelidad a la visión celestial. faithfulness to the heavenly vision. Debo ser fiel a la visión de Dios. I should be faithful to the vision of Diga God. conmigo, la visión de Dios. Say with me the vision of God. ¿Cuál es la visión de Dios para tu vida? What is the vision of God for your Para life, nuestra iglesia. for our church? La visión, Jesucristo dijo, por tanto id. Jesus says the Y vision is to pueden go. ministrar, hija. Por tanto id, pásenle, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todas las cosas como está escrito. Diga conmigo, la visión de Dios. La visión de Dios para usted. Levante sus manitas al cielo. La visión de Dios para su vida. La visión de Dios para tu vida, Claudita, hija. No es que tú, discúlpame, hija, me perdonas, seas pupusera, taquera. La visión de Dios para tu vida es que tú seas una ministra de la palabra. Es que seas una profeta del Altísimo. Oh, la visión de Dios es maravillosa, es poderosa. La visión de Dios es que tú cargues su presencia. Dios le dijo a Moisés, ve que yo iré contigo. La visión de Dios es esa, es que tú cuando vayas a tu trabajo,
Tú no vas como un empleado, tú vas como un representante del reino. Tú eres la voz de Dios. Moisés le dijo, Señor, ¿quién soy yo? Si yo les digo, no me creerán. Y Dios le dijo a Moisés, diles que te envía el gran yo soy. Tú no veniste a este mundo porque a ti te dio la gana nacer. Tú veniste a este mundo porque el Dios de la gloria te envió. Levanta tus manos al cielo. Dios te envió. Dios te envió. Y usted tiene que vivir con esa mentalidad. Dios me envió. Diga conmigo, Dios me envió. No para que seas un pintor. El ser pintor, el ser constructor de cualquier cosa, solo es una ocupación y una herramienta para tu subsistir. Pero Dios te envió a este mundo con propósito. Oh, tu llamado va mucho más allá de construir cosas y reparar cosas. Lo más importante en la vida, señores, no es nuestro trabajo. Lo más importante